Bienvenidos a la tercera parte de nuestras capacitaciones en temas de riesgos de seguridad digital y activos de información, en el marco del programa de sensibilización y formación sobre seguridad de la información y el plan institucional de capacitación. Nosotros hemos venido desarrollando dos capacitaciones para poder establecer los catálogos de activos de TI, entre ellos activos de información, activos de servicios y sistemas de información y el catálogo de servicios tecnológicos. Entonces, para cada uno de esos catálogos se ha venido identificando una valoración o priorización de estos activos a través del instructivo que se creó sobre etiquetado de activos de información, que nos establece esos criterios de disponibilidad, de integridad y de confidencialidad. Entonces, con ello queremos dar paso a el tema de la gestión de riesgos de seguridad digital, teniendo en cuenta que pues a partir de esa priorización de los activos, cuando su valoración haya sido alta, entonces se deberán definir estos riesgos de seguridad digital. Entonces vamos a iniciar la presentación con el ingeniero Camilo, que hace parte de la Dirección de Sistemas de Información. Bienvenido, ingeniero Camilo Páez. Entonces, inicia, por favor, su presentación. Listo, gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como la ingeniera Mónica decía, entonces, ahí me corresponde dar la capacitación acerca de gestión de riesgos de seguridad digital. Y voy a hablar de dos temas, que uno pues es, ya hay una política de gestión de riesgos de seguridad digital. Y otro tema importante pues ya es la identificación de riesgos de seguridad digital, que en este nos vamos a centrar. ¿Listo? Entonces, continuamos. Bueno, primero pues a nivel institucional tenemos la política de gestión de riesgos de seguridad digital. Y pues como institución se ha planteado el objetivo de desarrollar un gobierno digital con una estrategia de TI articulada a los subprocesos de negocio a través de planes de aseguramiento de los activos de la entidad. Por eso que estamos haciendo estos procesos, esta serie de capacitaciones. Y para poder avanzar en la gestión de riesgos de seguridad, esto es parte de la política, ¿no? Se desarrollará la política de riesgos de seguridad digital a partir de los lineamientos emitidos por el MINTIC, ¿sí? Establecidos en dos modelos. Un modelo pues es el modelo de seguridad y privacidad de la información, y el otro modelo es el modelo de gestión de riesgos de seguridad digital. ¿Listo? En atención a la política de seguridad digital COMPES 3854 de 2016. ¿Sí? Y estos modelos pues son guías para implementar las mejores prácticas para la gestión de riesgos de seguridad digital, considerando la importancia que tiene la información pues para nuestro entorno digital en la gobernación. Entonces esta introducción a esa política pues tiene unos objetivos y tiene también unos alcances. ¿Listo? Entonces este era como el primer punto, que es importante pues la política y basada en unos modelos, y a partir de allí pues se comienzan a hacer como todo el trabajo que se está haciendo, que es la identificación de activos, después identificar unos activos críticos, y ya después viene como una identificación de riesgos y valoración de riesgos, y después ya vienen los controles. Bueno, entonces ese es el primer punto. Dentro de esa política, pues como les decía, está basada en estos dos lineamientos, en estos dos modelos, que es el modelo de privacidad y seguridad de la información y el modelo de gestión de riesgos de seguridad digital. Entonces ahí vemos cómo cada uno tiene sus 4 fases y cómo cada una de esas se articula
hay una planificación, ¿sí? Hay una implementación, una ejecución, hay un monitoreo y igualmente hay una mejora continua, ¿no? Que es evaluación de como el desempeño. Entonces, en esos dos modelos, pues está también basada la política y también el plan de riesgos de seguridad digital, que es también lo que estamos haciendo ahorita, basados en ese plan. Y a partir de ello, pues vienen unas medidas de seguridad que pues vienen a partir de los líderes y tomadores de decisiones que deben asegurarse pues de que haya unas medidas de seguridad y que sean apropiadas y proporcionales a los riesgos, ¿sí? Para poder tener en cuenta su impacto, ya sea negativo o positivo, sobre las actividades económicas y sociales que se tiene por objeto proteger y pues en este caso pues cada uno de nuestros procesos. Y estos se han caminado pues a través de este proceso que ahí se identifican, bueno, los activos, bases de datos y los riesgos de seguridad digital, que es lo que estamos hablando hoy, ¿listo? Y esto pues se desarrolla a partir de este procedimiento que está documentado acá. Listo. Entonces ahora sí venimos. Eso es ya parte de la identificación de los riesgos y pues hay que identificar unos activos, ¿sí? Activos de información, ya sean digitales o físicos, ¿sí? Si hay activos que sean software, ¿sí? Programas, herramientas ofimáticas, activos de hardware, que son los equipos de cómputo, ¿sí? Servidores, etcétera. Servicios, por ejemplo, la intranet, portales internos o externos de la entidad. Hay unos activos intangibles. Hay unos activos que son de componentes de red, switches, cableados, routers. Dentro de esos activos también están las personas, ¿sí? Y también están, dentro de los activos, pues están las instalaciones, ¿sí? Las áreas donde están esos activos o áreas importantes. Entonces, esto es parte de lo que ya ha comentado la ingeniera Mónica, de los activos de información. Y para eso, pues había que diligenciar unos formatos, ¿sí? Por cada sectorial, pues ya deben tener identificados unos activos y deben estar diligenciados en esos formatos. Para identificar los riesgos de seguridad digital, pues hay unos riesgos inherentes que son pérdida de la confidencialidad, pérdida de la integridad, pérdida de la disponibilidad. Y pues para cada riesgo debe haber un grupo de activos o unos activos específicos de nuestros procesos. Y pues a ese activo, a esos activos, hay que mirar amenazas y vulnerabilidades, ¿sí? Que puedan causar la materialización de un riesgo de esos activos que ya identificamos como críticos. ¿Listo? Estos son para los activos que ya sean críticos para nosotros. Vamos a ver aquí unas definiciones. Esas definiciones vienen a partir de estos riesgos, ¿no? Porque estamos hablando de pérdida de la integridad, pérdida de la confidencialidad y pérdida de la disponibilidad. ¿Listo? Entonces, integridad, propiedad de salvaguardar la exactitud de la información y sus métodos de procesamiento deben ser exactos. Un ejemplo es que si yo hago una copia de algo hacia otro lado, en ese otro lado pues debe estar exactamente la misma información que se copió. A eso se refiere la integridad. Confidencialidad, propiedad de la información que determina que esté disponible a las personas autorizadas. ¿Sí? Entonces que ciertos usuarios con ciertos privilegios
tengan la autorización para acceder a cierta información. Disponibilidad, propiedad de que la información y sus recursos relacionados deben estar disponibles y utilizables cuando se los requiera. ¿Listo? Amenaza. Una amenaza informática es toda circunstancia, evento o persona que tiene el potencial de causar daño a un sistema en forma de robo, destrucción, divulgación, modificación de datos o negación de servicio. Esa sería una amenaza. ¿Sí? Un ejemplo rápido podría ser un equipo desactualizado. Robo de información, perdón. Una vulnerabilidad. Dice, una vulnerabilidad es un estado viciado de un sistema informático o un conjunto de sistemas que afecta las propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Entonces, un ejemplo de vulnerabilidad podría ser un equipo desactualizado, ¿sí? Que no tenga las últimas actualizaciones del sistema operativo. Eso podría ser un ejemplo rápido. Y generalmente, pues una vulnerabilidad también está asociada a una amenaza. En la capacitación pasada les daba el ejemplo de que si yo dejo mi carro estacionado en la calle, siempre va a haber una amenaza de que me lo puedan robar. La amenaza va a estar ahí presente. Pero se va a crear una vulnerabilidad, por ejemplo, cuando yo dejo una ventana abierta, sí, que ponte una ventana abierta, o no se activó bien la alarma, entonces ahí esas son vulnerabilidades que van a hacer que sea más efectiva, que sea más probable un robo, ¿sí? Entonces, esos también son ejemplos, ¿listo? Para la identificación de riesgos, de estos riesgos de seguridad digital, pues debemos tener en cuenta qué podría suceder con ese activo, ¿sí? Porque estamos hablando ya de unos activos de información que hemos identificado, que son importantes, ¿listo? Entonces, ¿qué podría suceder? ¿Qué puede suceder con ese activo? ¿Sí? ¿Se afecta un objetivo estratégico de nuestros procesos? ¿Qué pasaría, sí? ¿Cómo podría suceder? ¿Cuándo podría suceder? Si dentro de un mes o cada trimestre o 2 veces al año. Entonces ahí ya es donde uno comienza a mirar la probabilidad de que eso ocurra, ¿no? Entonces ahí con esas preguntas ya uno se va haciendo ideas. ¿Qué consecuencias tendría, no? Entonces, ¿cuáles serían los efectos de si se materializan esas vulnerabilidades y esas amenazas que hemos identificado? ¿Listo? Entonces, a partir de esas identificaciones y del riesgo, pues ya viene como la reacción, ¿sí? De nuestros riesgos de seguridad digital, y siempre esos riesgos arrancan con pérdida de la confidencialidad, pérdida de la integridad o pérdida de la disponibilidad, ¿listo? Entonces siempre tener en cuenta que este tipo de riesgos de seguridad digital van a comenzar como con estos nombres, digamos, ¿sí? Pérdida de la confidencialidad o pérdida de la integridad o pérdida de la disponibilidad de tal acto de información, ¿no? Que hayamos identificado. Continuamos. Pues nosotros conocemos muchos tipos de riesgos, ¿no? Pero entonces vamos a estar enfocados en los riesgos de seguridad digital, ¿sí? Que es la posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidades, ¿sí? Por eso les hablaba al principio de esas definiciones. En el entorno digital puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional,
y los intereses nacionales. ¿Listo? E incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas. Y pues dentro del análisis del riesgo, les había comentado, entonces se comienza con ciertos nombres, se tiene en cuenta el activo, tenemos herramientas para determinar la probabilidad, determinar el impacto y también una matriz, pues ya para la evaluación de acuerdo a lo que hayamos determinado en nuestra probabilidad y en nuestro impacto. Entonces esas son como las herramientas que tenemos. Y como les decía aquí en la definición, posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver, vamos a identificar, ¿sí?, unas amenazas que podrían pasar en nuestros activos que tenemos ahí en nuestros formatos. Entonces hay unas amenazas comunes y hay unas amenazas dirigidas por el hombre. ¿Listo? Entonces vamos a ver las amenazas comunes. Hay unas que son de daño físico, podría ser por fuego o agua, ¿sí? De pronto que le cayó agua a un ejemplo, a un disco duro, algo así, un disco duro externo, y de pronto le cayó agua, o sea, podría ser una amenaza. Eventos naturales, ¿sí? Por fenómenos climáticos, por ejemplo, pérdida de servicios esenciales, por ejemplo, falta de agua, falta de suministro de aire acondicionado. Hay otro, por ejemplo, perturbación debida a radiación, pero bueno, eso ya es algo más, por decirlo de otra manera, más sofisticado, porque aquí no lo habríamos, ¿sí? Radiación electromagnética o térmica o nuclear. Compromisos de información, si de pronto hay algún tipo de espionaje de nuestra información, ¿sí? O si nuestra información puede ser interceptada, esa sería una amenaza. Fallas técnicas, por ejemplo, fallas de equipos, mal funcionamiento de, por ejemplo, un computador, mal funcionamiento de un software, incumplimiento de mantenimientos también, acciones no autorizadas, por ejemplo, uso no autorizado en equipo, uso no autorizado, copias no autorizadas, ¿sí?, de software, o aún podría ser un ejemplo, descarga de software que no es, que es pirata, digamos, ¿sí? Y eso pues no, sobre todo en los equipos de la entidad, eso no debería pasar. Compromiso de funciones. Si hay error en el uso de, ya sea de un hardware o un software, ¿sí?, abuso de derechos, de autoridad, ¿sí? Entonces, esos son las amenazas comunes. ¿Listo? Entonces, las que, perdón, las que acabé de mencionar son amenazas comunes. Hay otras amenazas dirigidas por el hombre, y ahí hay como dos tablas, y podemos ver que hay unas amenazas que son externas dirigidas por el hombre, que podrían ser los ciberdelincuentes, ¿sí? Que por cuestiones de algún reto, por ego, decir, bueno, puedo entrar a tal lado, puede hacer caer tal página, por dinero, ¿sí? Pueden, de pronto, una técnica podría ser instalar un malware, dejar toda la información cifrada y pedir bitcoins o algún tipo de moneda, criptomoneda, para que les bloqueen el equipo, ¿sí? Esas serían amenazas dirigidas por el hombre, pero ya externamente, ¿no? Por ciberdelincuentes. Y hay otras amenazas pues dirigidas por el hombre, pero que ya son internas de nuestra entidad, de nuestros funcionarios, que por entrenamiento deficiente, funcionarios descontentos, funcionarios malintencionados o negligentes,
o por falta de información, ¿sí? Por falta de información. Un ejemplo, digamos, yo podría, a veces nos pasa que a veces no hay puntos de red. Están los puntos de red que existen y ya no hay. Y de pronto en esa oficina hay 5 y ahora llegaron, hay 8 funcionarios y resulta que no hay más puntos de red. Entonces, algún funcionario en sus conocimientos llegó y instaló un switch, ¿sí? Y eso no debería ser así. Le pareció instalar un switch a un router y resulta que no supieron cómo conectar los cables e hicieron un loop y ese loop hace que haya intermitencias en la red, ¿sí? Entonces ese podría ser un ejemplo, ¿no? Por falta de conocimiento o por descontento, no hay aquí internet, entonces voy a colocar aquí esto a mi gusto, voy a solucionarlo, pero en el fondo no sabe las consecuencias que puede traer eso, ¿listo? Y eso pues no está autorizado. Bueno, esas son las amenazas, ¿no? Vamos a ver la identificación de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, primero vimos las amenazas, entonces para que ustedes ahí por favor vayan pensando en sus activos de información, cuál de esas amenazas podría detonarse en esos activos. Vamos a ver la identificación de vulnerabilidades también como para que también vayan mirando qué vulnerabilidades podrían tener esos activos que ustedes tienen. Y hay unas vulnerabilidades de hardware, ¿sí? De hardware hacemos referencia a un equipo de cómputo, ¿sí? A su parte física, ¿sí? A eso hace referencia al hardware. Entonces, falta de mantenimiento podría ser. Otra ausencia de esquemas de reemplazo periódico, de pronto que haya obsolescencia. Que ese activo sea muy importante, pero resulta que ese activo ya lleva como 15 años funcionando, entonces hay una vulnerabilidad de hardware porque en cualquier momento pues ese equipo puede fallar. Almacenamiento sin protección, de pronto que ese equipo o un disco duro esté por ahí volando sin ningún tipo de protección, también podría ser una vulnerabilidad de hardware, ¿no? Hay otra vulnerabilidad de software. Podría ser ausencia de terminación de sesión, de pronto que se dejó la sesión abierta y entró otra persona y hizo algún cambio, ¿sí? Esa podría ser una asignación errada de derechos de acceso. Esas podrían ser ejemplos, ¿no? Contraseñas débiles. ¿Listo? Hay unas vulnerabilidades también de red. Y bueno, aquí tenemos varios ejemplos que podría ser cableado de red deficiente o sin protección. Ese podría ser un ejemplo, ¿no? O ausencia de monitoreo de la red, ¿sí? En mi caso, pues, tengo que monitorear la red todos los días, ¿sí? Listo, entonces vamos con la siguiente que es vulnerabilidad de personal, ¿sí? Puede ser, aquí hay varios ejemplos, ausencia personal, entrenamiento insuficiente, ausencia o desconocimiento de políticas de uso aceptable. Entonces la gobernación tiene dentro del manual de las políticas de información, ¿sí? Hay unas políticas que hablan del buen manejo, del buen uso del correo y el internet, y de pronto la gente no desconoce esas políticas, ¿sí? Listo. De pronto también falta de supervisión de actividades que hagan personas externas sobre activos que son importantes de nosotros, ¿sí? Entonces se contrata un externo y
hice un trabajo y nosotros nos estuvimos supervisando y pasó a lo que no debía pasar, ¿sí? Entonces también eso es otro ejemplo. Hay otra vulnerabilidad del lugar, áreas susceptibles a inundación, red eléctrica inestable, ausencia de protección de puertas y ventanas, ¿sí? Entonces ahí vemos unos ejemplos de estas vulnerabilidades. Hay otras de organización. Y aquí vemos unos ejemplos, ¿sí? Ausencia de procedimientos de registro y retiro de usuarios, ¿sí? Que de pronto se fue un funcionario y tenía un usuario con muchos privilegios y de pronto no se reportó que, bueno, bloquéenme en este usuario, este funcionario, y esa persona siguió con esos privilegios desde otra parte haciendo, es un ejemplo, ¿no? Haciendo cambios con esos usuarios, entonces eso podría ser una vulnerabilidad. Listo, entonces ahí vemos, en esta organización también podríamos aplicar el de desconocimiento de las políticas o del manual de las políticas de seguridad, también podría ser, ¿listo? Entonces vemos una identificación de amenazas y vulnerabilidades para nuestro riesgo, ¿listo? De seguridad digital. Y aquí vemos unos ejemplos 5 ejemplos ahí muy breves de un tipo de activo que es un hardware, ¿sí? Ejemplo de vulnerabilidad, almacenamiento de medios sin protección. Entonces es como si dejáramos un disco duro muy importante y resulta que lo dejamos encima del escritorio. Entonces, ¿cuál es la amenaza? Pues que se lo roben, ¿sí? De software, que es otro activo, pues ausencia de parches de seguridad. Entonces, los ciberdelincuentes pues saben detectar pues si un sistema operativo es vulnerable y de acuerdo a eso pues pueden entrar. Entonces, si tienen los últimos parches de seguridad, pues no va a poder acceder, ¿sí? Digamos que esa podría ser un ejemplo. Red, líneas de comunicación sin protección, como les comentaba antes, que puedan hacer escucha encubierta de información. Aquí vemos otro activo que es información. Falta de controles de acceso físico. Bueno, es un ejemplo parecido al a este primero de hardware, ¿no? De personal, falta de capacitación y amenaza, pues, mal uso de algún sistema de información, ¿sí? Y aquí vemos organización, que es otro tipo de activo, ausencia de política de seguridad y, pues, abuso de derechos o aquí podríamos ver lo que hoy día llaman la ingeniería social, ¿sí? Una amenaza podría ser la ingeniería social. Por desconocimiento del buen uso del Internet o del correo, descargan o abren links que no deberían abrir. Esa podría ser una amenaza, ¿listo? Inge, para complementar un poquito ahí en la parte anterior, paso a la ¿Esta o la anterior? Esa está bien. Bueno, entonces, en el tema de vulnerabilidades y amenazas, para poderlo articular en el procedimiento de administración de riesgos, desde el que está definido por la Oficina Asesora de Métodos y Planeación y Métodos de Gestión, la idea es que dentro de una de las casillas o una de las identificaciones que se hacen están las causas del riesgo, ¿no? Entonces, las causas del riesgo para el tema de riesgos de seguridad digital, entonces ahí es donde ustedes deben identificar tanto amenazas como vulnerabilidades. Eso está establecido de esa manera para que pues haya como esa articulación, ¿sí? Porque nosotros no tenemos allá ni en iSolution ni en el procedimiento o en los formatos del procedimiento no tenemos una casilla para amenazas y otra para vulnerabilidades. Pero la articulación se hace de esa manera, que en el tema de causas del riesgo, entonces se deben identificar tanto las vulnerabilidades como las amenazas. Entonces, pues era para
aclararlo. Listo, gracias. Bueno, gracias, Inge. Aquí vemos, como les comentaba, el nombre del riesgo comienza con pérdida de la integridad o pérdida de la confidencialidad o pérdida de la disponibilidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, coloqué de los sistemas de información, ¿sí? O activos o procesos que sean importantes para ustedes, ¿no? De los activos que ya identificaron. En la descripción del riesgo, pues, ¿qué podría suceder, no? Con respecto a ese activo, si se pierde información, si hay indisponibilidad de la información, si se pierde información, el tipo de riesgo, pues estamos enfocados en riesgo de seguridad digital. Como les comentaba la ingeniera Mónica, en el cuadrito donde estén las causas, pues van a estar las amenazas y vulnerabilidades, ¿listo? Entonces, en causas van a estar son las amenazas y vulnerabilidades. Y en cuanto a la valoración de riesgos, tenemos aquí como estas 5 categorías, ¿no? Insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico. Estas son esa tabla es específica para los riesgos de seguridad digital, ¿sí? Y las hagamos de este documento que es Anexo 2, Políticas de Operación, ¿listo? Y vemos las calificaciones, ¿sí? Como les decía, insignificante, menor, moderado, catastrófico, y aquí vemos pues un impacto, y de acuerdo a ese impacto pues le damos la calificación quien esté haciendo el ejercicio de valorar los riesgos, ¿no? Venimos con criterios para calificar la probabilidad, también está en este documento, anexo de políticas de operación. Vemos los 5 niveles, está la ocurrencia de cada uno, y de acuerdo a esa ocurrencia, pues sacamos la probabilidad. Y enseguida, de acuerdo a esa calificación que le dimos, pues ya miramos aquí en qué zona de riesgo pues está ese riesgo que identificamos, si es extremo, si está en la zona alta, moderada o baja, ¿listo? Y a partir de ahí, bueno, ya enseguida, ya habiendo identificado el activo, habiéndolo ya calificado, la probabilidad, el impacto, también aquí terminando esta tabla que estamos viendo. Ya después vendríamos aquí con los controles, ¿sí? Que debemos tener en cuenta sus pasos, un responsable, una periodicidad, un propósito, cómo se realizaría esa actividad de control, qué pasa si hay alguna observación en el control, y pues debe haber una evidencia de esa actividad de control, ¿listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo con un instrumento que le vamos a compartir el link. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla un momento mientras ya busco el link y lo comparto. Ya lo estoy compartiendo aquí, ingeniero. Ah, listo. Listo, entonces vamos a ver aquí rápidamente pues un ejemplo.
Buenas tardes. La una llamada en este momento. Entonces, si quieren, hacemos el ejercicio. Yo soy Pilar Suárez. La conseje y la responsabilidad del laboratorio de salud. Listo. El nombre del subproceso, entonces, sería... el nombre del proceso sería Gestión Integral en Salud para el numeral 1. Y para el subproceso, Gestión por Laboratorio de Salud Pública. Listo. El nombre del activo sería base de datos o herramienta tecnológica LDSP Boyacá. LDSP Boyacá. LD como de Laboratorios de Salud Pública, LDSP. ¿Así está bien? Sí, señor. Listo. ¿Tienes de pronto el código? No es el código no lo tengo acá. Espérenme un segundo. De los que relacionamos en el formato 024. Sí, el que dice Identificador. ¿Verdad? El que dice identificador. Identificador. Ya les digo cuál es. MGS, LS. MG. MGS, LS. CIS. A1. Raya A001. Listo. Dirección de correo electrónico. Calidad.laboratorio salud. Boyacá.gov.co. ¿Está bien? Sí, señor. Nombre que diligencia el formulario. María del Pilar Suárez Peña. Listo. Seguimos. Bueno, aquí es donde hay que revisar si hay pérdida de disponibilidad o pérdida de confidencialidad o pérdida de integridad de la información. Sí. El riesgo de seguridad estaría ¿Listo? orientado hacia pérdida de integridad de la información. De la integridad. Sí, pues de paso pregunto, es que este activo es la base de datos o una herramienta que se elaboró con la oficina de sistemas y con un grupo de ingenieros desarrolladores, en donde migramos de una base de datos que teníamos en Excel a una plataforma un poco más robusta, donde
digamos que nos garantiza, digamos que no perdamos la información y que podamos guardar los datos que allí se registran. Esa herramienta se utiliza. Ingeniero, ¿podrías cerrar tu micrófono para que no te genere interferencia? Ya, no lo tengo activo, de pronto era el volumen. Bueno, allí en esta herramienta que se generó, se registran todos los datos de las muestras que ingresan a través, o de los servicios que ingresan a través del área de recepción de muestras biológicas o de la unidad de atención de eventos de interés en salud pública en el laboratorio. Entonces, pues, digamos, se consideraría que si el riesgo estaría dado hacia pérdida de la integridad de la información. Porque la disponibilidad de la información tendríamos cómo recuperarla, ¿sí? Es decir, tenemos unas fichas y unas solicitudes de ingreso a través de las cuales se puede rescatar la información, pero si por alguna razón a través de esta herramienta se pierde la integridad, sí vendría a representar un riesgo de seguridad digital. No sé si estoy equivocada. Listo. Pues disponibilidad, pues te entendí que no, porque de alguna manera la podrían recuperar. Sí. Confidencialidad, pues me imagino que eso lo manejan muy, o sea, ciertas personas, porque es información muy confidencial, muy personal. Sí, cada usuario tiene, cada profesional y personal de apoyo tiene un usuario y una contraseña y unas autorizaciones frente al manejo de la herramienta. Listo. En todo el proceso en el que utilizan este programa, ¿en algún momento ustedes manejan la base de datos o manipulan la información? Digamos, ¿se manipular de modificar algún dato? Sí. No, o sea, es probable que más bien se revisa y se verifica la pertinencia o no pertinencia, sino más bien la veracidad de la información que se registró, porque pues a veces puede haber equivocación en algunos registros o números de documento y para eso hay un rol verificador que hace, digamos, como esa verificación, o sea que de una u otra forma pues no es que se manipule, pero sí se revisa y se verifica. Sí, entonces lo que yo te entiendo es que hay una información que ustedes tienen aparte y resulta que la registran en este aplicativo. Y la integridad hace referencia a esa que lo que esté en ese aplicativo debe ser igual al otro de donde se sacó la información, ¿sí? Sí, claro, es totalmente trazable. Listo. Entonces sería, bueno, hacemos pérdida de la integridad de la información. Entonces nos devolvemos y estamos hablando de cuál activo. Entonces aquí no sería base de datos, sino sistema de información LSP, sí, porque pues la base es, entonces, sistema. ¿Este aplicativo que ustedes dicen es en Access o está como sistema instalado por web o cómo está? Creo que es por web. Sí, es a través de la web. Es una herramienta tecnológica que se desarrolló con los ingenieros y digamos que tiene el backup de la información, se recibe directamente en la oficina de sistemas, o sea que digamos que nosotros hacemos un backup
pero adicional a eso, directamente a través de la plataforma, el backup y salvaguardar la información, pues directamente lo maneja la oficina de sistemas. De sistemas de la gobernación. De la gobernación o el grupo de sistemas de allá de salud. De la gobernación. Ah, a través con el ingeniero Witt se trabajó eso y con el grupo de ingenieros desarrolladores. Listo. Nombre del responsable de monitorear el riesgo. El responsable viene a ser el Laboratorio de Salud Pública, ¿no? No a término personal, sino pues el Laboratorio de Salud Pública, o sea, el subproceso. El equipo de trabajo o el secretario. Sí, señor. Coloca, por favor, Laboratorio de Salud Pública. Listo. Entonces, dentro de estas vulnerabilidades que ya vimos antes, ¿cuál tú podrías identificar? Aquí se pueden chulear varias, ¿no? Pero pues para este ejercicio al menos miremos una. Vulnerabilidad. ¿Perdón? No sé si alcanzas a ver. Ahora sí. Entonces son estas pues las que yo, de las que hablé antes. Hay unas de hardware, de software, de red, de personal, de lugar, de organización. Entonces, ¿tú cuál verías más? Sería de red, vulnerabilidad de red, por ejemplo. Es que el tema sería que, digamos que este control de este activo, lo hicieran ustedes, porque digamos si pasa algo con la red, digamos de sistemas, pues siempre vamos a estar pendientes. Pero digamos si pasa, yo lo que te entiendo es algo así, como para darte un ejemplo. Ustedes tienen una información, digamos, en un papel y la van a pasar al sistema LDSP. Entonces la información que está en papel debe ser la misma que está en el sistema de información, entonces debe haber integridad. Ese es el ejemplo que es un ejemplo de lo que te entendí. Sí. Listo. Entonces podría ser, yo lo vería más como un tema de, tal vez de capacitación de pronto de personal, si está bien entrenado, si sabe manejar bien la herramienta, si de pronto metió la información de la cédula, resulta que la metió en otro lado, si sabe manejar bien como el software. Ese podría ser un ejemplo de una vulnerabilidad, porque pues si no lo sabe manejar bien, y si no sabe qué información debe meter en el sistema y cómo la debe meter, de pronto hay una vulnerabilidad, de pronto la metió mal o no le dio guardar. Bueno, pueden pasar muchas cosas por falta de información del personal. Sí, ese podría darte ese ejemplo, pero entonces no sé tú cómo lo veas. Porque lo otro pues ya lo hace lo de sistemas, digamos que pasó algo en la red, pues nosotros lo revisamos, pero digamos, el ejemplo que te doy ya es un tema ya de ustedes, ¿sí? De pronto que la gente no está bien capacitada o que la están barrando metiendo mal algo en el sistema, algo así. Pero de hecho, como por darte un ejemplo. Sí, pero digamos que el riesgo, la identificación del riesgo, que allí ya sería, digamos, más técnico del manejo de la plataforma, porque lo hacemos a través de un link, que es un HTTP. Sí. Cada uno, lo que le digo, cada uno tiene su usuario, su contraseña, es una herramienta muy amigable y responde digamos, como a la necesidad del laboratorio y particularmente del área de recepción de muestras, en donde a través de esta herramienta pues se registran todos los datos. O sea que lo que entiendo yo, pues
técnicamente, claro, que el personal no esté capacitado, pero no sé si el riesgo alto y la vulnerabilidad de que la información de pronto, no sé, se pierda, no sé si estoy errada en eso, ingeniera Mónica, y pues ingeniero, y me pueden corregir o guiar, porque pues básicamente al ser una plataforma pues como más robusta, el tema es que digamos algo pase, por ejemplo, que se caiga la red y nosotros no podamos tener la disponibilidad de los datos en tiempo real, por ejemplo, ¿sí? Sí, pero digamos, es que digamos dentro de este activo pues hay cosas, es como para que no se traslapen los riesgos porque hay cosas que la dirección de sistemas pues tiene, digamos, está pendiente. Sí, señor. Porque digamos, ese riesgo que tú me dices, listo, lo redactas, pero finalmente quien ejecutaría el control, o sea, quien estaría haciendo la actividad de control serían sistemas, no ustedes. Ah, ok, listo. Entonces sí, dejémoslo como persona. Porque, digamos, puede pasar, te puedo dar otro ejemplo. Bueno, aunque no puede pasar con este sistema, pero las técnicas de ingeniería social, que de pronto ¿Perdón? Es que, descargaban un correo o abrieron un... Dime. Perdón, es que perdí un poco la señal, no escuché la última partecita que dijiste. Sí, otro ejemplo que te podría dar con respecto al personal es los ataques de ingeniería social, ¿sí? Que de pronto no abrieron un link que no debieron haber abierto, o abrieron WhatsApp y le enviaron una publicidad y la abrieron y ese link era malicioso, cosas así. Ah, ya. Son otros ejemplos que tienen que ver con personal, pero en este caso... No aplica, es digamos, más no sí, hacia la parte de pronto falta de entrenamiento o algo así que entendí, ¿sí? sí. Sí, sí, señor, gracias. Listo, sí, porque la idea es que no, que nosotros como cada sectorial asumamos como unos compromisos y también como la cultura de hacer de este ejercicio y mirar qué activos tenemos y qué podría pasar, ¿sí? Sí, señor. Porque pues, como tú me dices, bueno, el tema de que se puedan dañar los datos, pero digamos que eso ya, la base de datos, eso está pendiente de sistemas, pero hay cosas de nuestros procesos internos que pueden fallar o que la podemos embarrar, digamos, ¿sí? Entonces, a manera de ejemplo, te voy a dejar este de Listo. personal, ¿sí? Sí, señor, gracias. Seguimos. Aquí, pues, como hay varias, digamos, de personal, pues falta de... una pregunta, tú en esa aplicación, ¿solo ingresan datos? ¿No hacen más? Solo ingresan datos, solo ingresan datos. Sí, los datos digamos, de los servicios que ingresan. Si hablamos, les pongo un ejemplo de COVID, entonces está el nombre del paciente, está el tipo Listo. Y una preguntita, ¿esa información de dónde la sacan? ¿De otro archivo? ¿De un Word, de un Excel o la es un archivo sacamos físico? de las órdenes de solicitud del servicio. Son fichas epidemiológicas, son Pero esos son archivos digitales. documentos que vienen en físico de los Ah, prestadores, físico. en donde está lo que te digo, el nombre del paciente, la edad, sexo, o sea, datos personales, datos demográficos. Adicional a eso, pues los servicios a los que el laboratorio pues está frente a ese servicio, ¿qué servicio va a prestar el laboratorio? Entre otros, ¿no? De condiciones de embalaje, de transporte de la muestra, si cumple o no cumple. Bueno, Listo. datos muy generales.
Listo. Pues como te digo, madre ejemplo, yo lo veo más es como que de pronto no se coloque bien los datos, no se haya copiado bien los datos y lo que está en físico no sea lo mismo que lo que está en aplicación, entonces ahí ya no había integridad. Eso sería. Sí. Porque entonces de aplicación descargan un informe y de pronto resulta que no sé, hay datos que no están bien. Ajá, sí, Entonces señor. no hay integridad con respecto a lo que se supone que está en físico. Entonces yo lo veo más por ese lado. Listo. Entonces acá en la especificación vulnerabilidad personal, entonces colocamos acá podría ser falta de entrenamiento insuficiente. Sí, señor. Listo, dejemos solo entrenamiento. Listo, avancemos rápidamente. Aquí, bueno, aquí hay unas amenazas. Como te decía, hay unas amenazas comunes y hay unas amenazas dirigidas por el hombre. Entonces, como hablamos acá de personal, a ver, miremos acá cuáles tienen que ver con personal. Hay un físico, no, pues técnicos tampoco. Pues o sea, es que también eso es de mirar casos, ¿no? Porque yo podría decirte, no, acciones no autorizadas, que de pronto alguien de alguna manera supo los datos de usuario y contraseña y llegó y ingresó a alguien. Ajá. Ingresó los datos de alguien. Ese podría ser uno. Pero digamos que eso no sucedería porque, bueno, a no ser que la persona utilice el usuario y la contraseña que es totalmente privada y única para cada usuario. Pero sí, entonces digamos acá sería... podría darse uso no autorizado del equipo, por ejemplo. Sí, o error en uso, digamos. Del software, no sé. Listo, aquí a manera de ejemplo dejé pues error de uso, ¿no? Es como el ejemplo que estamos viendo que no se diligenciaron bien las cosas. Sí, señor. Bueno, avancemos. Bueno, estas son amenazas dirigidas por el hombre, pues no es obligatorio, ¿no? Pero igual está dentro de las posibilidades. Las que están aquí arriba, las que estoy mostrando son amenazas externas, los ciberdelincuentes, ¿sí? De pronto que se instaló un virus o algo así, se descargó algo de un correo, del WhatsApp, una red social. Eso es externo. Interno, pues, como te decía, entrenamiento deficiente podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? No es una camisa de fuerza, ya cada uno pues mira sus activos, ¿no? Entrenamiento deficiente. Pero en ese caso, sí, el entrenamiento eficiente, pero pues no respondería a lo que se reporta ahí en el cuadro, que es ganancia monetaria y chantaje. O sea, Sí. No, si no digo que esto no es... Motivación y acciones amenazantes. Ok. Sí, no, digamos que esto no es una camisa de fuerza, sino es como la guía como para que miremos bien qué podría pasar, ¿listo? Sí. Pues esto es un ejemplo, pero la amenaza podría ser ingreso de información incorrecta o... Bueno, avancemos. Hacemos para no alargarnos acá. Acá en la calificación, pues tú le das la calificación. Digamos que esto ya es competencia de cada sectorial. ¿Qué calificación le da? ¿Listo? Entonces, de acuerdo a ese ejemplo que colocamos, si es probable, no es muy probable.
Relacionado a la falta de, no sé, capacitación, ¿era entrenamiento del personal? Sí, pero también encuentro eso. Sigamos a lo Ok, que estamos mirando. Pérdida, ¿qué tan probable es que pase esa pérdida de la integridad a causa de un error de uso de algún funcionario y que lo que está en físico no sea igual que lo que está en papel? Entonces, ¿qué tan probable puede ser eso? podría ser tal vez probable, el evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las... Uy, no, no, posible. Posible, listo. Entonces dejamos acá. Entonces es posible 3, listo. Y vamos al siguiente. Calificación del impacto. Aquí hay unos porcentajes. De acuerdo a la afectación del presupuesto, ya de acuerdo a la afectación de la población. Entonces puede ser que en ese sistema tengan alojados a 1000 personas. Entonces ese es un porcentaje muy chiquito, pero si dicen no, de pronto tienen alojados 30.000 personas, entonces uno dice, uy, es una población grande. Entonces uno dice, bueno, el impacto podría ser, bueno, el porcentaje no sería, pero ya uno comienza a mirar eso, ¿no? Entonces no sé. No, creo que sería insignificante. Significante. Pues porque... Bueno, seguimos. Entonces 3. Estaría acá entonces. Zona de riesgo baja. Sí. Listo, entonces ahí hicimos ejercicio de identificar el riesgo, mirar vulnerabilidades, amenazas, mirar una calificación del impacto, del riesgo, y después, ahora viene el control. Para el control tenemos en cuenta esos pasos. Entonces, responsable, una periodicidad, qué se va a hacer en actividad de control, qué pasa si algo pasa en la actividad de control y debe quedar alguna evidencia. ¿Listo? Sí, entonces, redactémoslo entonces. ¿Cuál sería responsable? ¿El funcionario? ¿Qué funcionario sería? ¿O el profesional? No sé. Buenas tardes. Señor. Del control. Pili, Pues es que no, digamos, responsable podría ser el líder. General. Pero no porque dice. Señora. O es un profesional universitario o algo así. Sí, sería pues genérico, sí, profesional universitario. Sí. Sí, profesional universitario. El control no sé cada cuánto le harían, semestral, mensual, o no sé si ustedes hacen dentro de sus procesos, revisan eso, que lo que está en físico sí esté... Sí, eso es permanente. Eso se hace, pero Pili, dejémoslo con una periodicidad, por decir algo trimestral o trimestral, algo así, porque si decimos que es permanente, pues el día que no se hizo y somos objeto de una auditoría, pues ahí... Sí. Sí, trimestral. Bueno, digamos que eso es un ejemplo trimestral, ¿sí? Listo, trata eso, trimestralmente. En este proceso, ¿qué es lo que hacen? Entonces, revisará cómo revisan eso. Realizará la verificación de la trazabilidad y pertinencia de la información, ¿no? O trazabilidad de la información. Pero Pili, es que pues aquí se habla de todo lo que es, digamos, de todos los registros físicos contra los magnéticos.
Sí. Entonces tenemos que tener claro que es lo físico contra bases de datos. Y eso, hacer la revisión como tal, yo creería que la periodicidad puede ser un poco más lejana, Mm, porque son todas las bases de datos, o sea, toca entrar a mirar. Tiene que alguien encargarse de hacer como ese tipo de auditoría interna para ese tema, en donde tiene que verificar que lo que está consignado, por ejemplo, en los libros de registro efectivamente coincide con las bases de datos de los programas. ¿Ves? Sí, o sea, aquí estamos hablando, estamos particularmente de la base de datos del área de recepción de muestras biológicas. Ah, solo de biológicas. Solamente No, ese activo. O sea, ese tener en ese cuenta que está orientado ese solamente es diario, pero no, dejémosle semanal. Sí, por eso Déjeme yo que hablaba está haciendo Pidita, que ella hace todo el Sí. cierre de las bases y verifica, y las Sí. inconsistencias las informa. Exacto, o sea, es que semanal. sí, Ahí tenemos un técnico que es un técnico que semanal hace la revisión de la base e informa las inconsistencias. sí, tiene Listo, ahí el está. rol de verificador de la base de datos. Exactamente. Listo. Entonces, revisar la trazabilidad, como me dijiste, la trazabilidad. Revisará la trazabilidad de la información. No, es de la concordancia. Bueno, no es de la concordancia. Bueno, no sé. Pues sí, sí, de la concordancia. Hablábamos Bueno, en algún momento démoslo de la concordar. información contenida en la base, pero De la Contenida. base de datos, ¿cómo se llama la base de datos? ¿Qué es laboratorio? ¿Cómo se llama? LDSP Boyacá. LSP Boyacá, la información contenida en la base de datos LSP Boyacá y los registros físicos del área central de muestras. Exacto. Del área de. De recepción de muestras biológicas. ¿Cuál es la evidencia de este control? ¿Cuál sería la evidencia? ¿Tiene algún documento? Ella envía como un correo informando las inconsistencias. Pero, Mabelita, ahorita se están registrando en el formato de informe de novedades. Sí, sería en el formato informe de novedades. Entonces, ¿se registrará inconsistencias? Sí. ¿En el formato de novedades? En el formato de informe de novedades. Listo. De novedades. Y en ese caso, si está mal, corrigen o qué hacen. Sí, se hace la corrección con base en ese registro. Es que hay varios roles. Ella es quien verifica finalmente esa trazabilidad y la consistencia de la información, pero previo a ella hay un rol registrador que es el encargado de verificar la trazabilidad de la que habla la doctora Mabel e informa a través de este formato las novedades que hay que corregir. O sea, el rol verificador corrige y cierra la tarea. Listo. ¿Eso queda registrado en alguna tarea, algo así? Sí, en la misma base de datos se está haciendo en este momento una mejora para que ese rol verificador, una vez realice su tarea, se cierre cada registro y no permita la modificación posterior a ese cierre. Y se hace la corrección. Dejemos así resumidito. Sí, señor. Listo. Algo así sería. Entonces vamos siguiente.
Ah, la zona de riesgo quedó baja, ¿no? Sí, señor. Entonces se hace ese control para... yo diría que para reducirlo. Sí, señor. Para reducir ese riesgo. Bueno, aquí se colocan unas fechas. Tentativas de fecha inicial, aunque ustedes, digamos que esto es más, en el caso de ustedes, es más como... ¿Sería a partir del momento en que se identificó el activo? ¿Podría ser? Sí, o en el momento en que ya lo hicieron en iSolution y todo. Entonces, digamos que dejemos la fecha máxima que hay que entregar los riesgos que son... ¿En qué fecha hay que entregarlos? Como el 30 de este mes. Y esta pues dejemos un trimestre, pues dejémoslo para julio, digamos. Dejémoslo para acá. Pues, digamos en mi caso, ¿yo qué hago? Particularmente pues hago informes trimestrales de informes que dan soporte al tema de control de riesgos. Entonces no sé si ustedes de pronto hacen informes trimestrales o cuatrimestrales de lo que contrarresta como los riesgos. Entonces, aquí pues coloqué como un trimestre, digamos, ahí lo coloqué. Esto sí de pronto tienen un indicador de cumplimiento de los controles. Pero como esto es nuevo, pues no tenemos como ese indicador de... Sí. Sí, o sea, no está implementado, por tanto no lo tenemos identificado como dentro de los indicadores trimestrales de gestión que nosotros manejamos. Sí. Pues no. Pero es que Pili, esto no sería un indicador de gestión. No, claro, pero por eso es que como el ingeniero preguntaba que qué tipo, o sea, qué tipo de indicadores y si manejamos indicadores respecto a las tecnologías de la información, pues por eso le digo que como estamos hasta ahora en implementación y en identificación de los riesgos, pues no lo tenemos. Pero para nosotros eso no sería un ensayo no conforme, cuando yo tengo una inconsistencia y que yo recibí, o sea que la base de datos está diferente a como lo tengo en el registro. ¿Y me puede estar generando al interior de las áreas un ensayo no conforme? Sí, señora. Ese sería el indicador, o sea, frente a ensayos no conformes relacionados con digamos, cuando se hace el análisis de causas que tenga que ver con eso. Porque más un indicador de gestión no sería relevante, o sea, de cumplimiento de control. Y sí, porque es que, o sea, para hablar que eso es algo de gestión, no es de la gestión. No, es del control. Ahí podríamos decir, por ejemplo, sí. eficacia de lo que estábamos diciendo de la alimentación, o algo así como eficacia en la alimentación de la trazabilidad de la información. Ajá, frente al físico o algo así. Sería algo relacionado con la trazabilidad de la información. El indicador de cumplimiento sería veracidad de la información registrada en la base de datos o trazabilidad de la información. Sí, digamos, la cantidad de inconsistencias, la idea es que sea cero, digamos, algo así. Digamos que en el mes se reportaron 20 inconsistencias, la idea es ir bajando esas inconsistencias. Tal vez. Bueno, y acá al final... vendrían a hacer lo que decía la doctora Mabel, ensayos no conformes. Ensayos no conformes, por decir algo, ensayos no conformes derivados de esa causa. Porque acuérdate que ensayos no conformes pueden estar asociados a muchas causas. No, por eso, ensayos no conformes derivados del activo
no sé cómo denominarlo, porque pues sí es un ensayo no conforme, pero que tenemos que asociarlo al manejo de la herramienta, al manejo de la base de datos. No, es un ensayo no conforme, pero con una causa que básicamente es de información. ¿Ensayo no conforme asociado a tecnologías de la información? No, a manejo, no, porque no es a tecnologías, porque se supone que este indicador habla de las inconsistencias de lo registrado en físico con lo registrado en magnético, es lo que yo entiendo. Sí, señora, en la herramienta o en la base de datos. No es del sistema de información, porque puede ser que es por error humano que no coincida lo que está en físico con lo que está en la herramienta. Podría ser eficacia en el registro de la información. Exacto, eso es mucho más, sí. Gracias, sí. Listo. Le damos a enviar y aquí se genera un PDF, entonces listo. Aquí, bueno, este PDF pues se puede descargar y se tiene como base para ya afinar, revisarlo bien y afinar ya lo que es el riesgo. Entonces con esto pues terminamos el taller y la capacitación. De pronto una sesión de preguntas corticas, si alguien tiene alguna duda, pregunta. Ingeniera, buenas tardes, Carolina Barrera. Sí, señora. Ese link que ustedes compartieron en el chat, ¿lo pueden enviar por algún correo electrónico? Es que a mí me sale que el chat solo está disponible para los miembros del equipo. Entonces no pude acceder a ese link. ¿Sería posible acceder a él por medio de un correo electrónico? Ah, listo, sí, señora. Igualmente también se dispuso este enlace dentro del equipo de activos de información y seguridad digital que tenemos en Teams. Ahí también, sin embargo, pues lo vamos a enviar por correo electrónico. Gracias, ingeniera, eso. Y perdón, para cada uno de los activos que nosotros tenemos dentro del formato 24, ¿hacemos el mismo procedimiento que se acabó de hacer? Sí, señora, esa es la idea para poder identificar los riesgos de seguridad digital y poderlos gestionar mediante la herramienta de solución. Ok, gracias. Una pregunta, ingeniera Mónica. Según entendí, entonces, de acuerdo a la disponibilidad, a la integridad de los documentos, cuando quedan en un nivel alto es cuando realizamos los riesgos. Sí, señor. En el momento en que dentro de la criticidad del activo se haya definido como alta, entonces debemos identificar por cada uno de esos activos un riesgo de seguridad digital. Entonces la idea es que básicamente lo vamos a identificar de pronto con una sola amenaza o de pronto una vulnerabilidad y una amenaza para poder gestionar los controles precisamente para neutralizar esa amenaza o generar el control para que ya no exista la vulnerabilidad. Porque si vamos a definir muchas amenazas y muchas vulnerabilidades, entonces tendríamos que tener un control para neutralizar cada una de las amenazas y cada una de las vulnerabilidades. Entonces, el ejercicio de pronto es priorizar cuál es la amenaza más contundente o más evidente y cuál es la vulnerabilidad también que se está presentando, y con eso realizaríamos 2 controles, pero ya depende pues de la definición que ustedes hagan de esos controles también. Ok, gracias, ingeniera. Muchas gracias por su participación y estamos entonces en contacto en las sesiones de acompañamiento. Gracias, ingeniera, muy amable. A ustedes muchas gracias por la colaboración, muy amables. Muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, Gracias, feliz tarde. Gracias, Inge. Feliz día. Gracias.